Y regresamos en el noticiero a las 8:45 y estamos haciendo un análisis de la firma de la paz. Doctor Stein, perdón, lo tuvimos que interrumpir por corte, sin embargo, usted estaba haciendo un análisis muy certero. ¿Qué pasó durante el gobierno del FRG, ese distanciamiento y esos últimos meses del gobierno de Álvaro Arzú, donde hubo una consulta popular? ¿Por qué ese distanciamiento y por qué ahí se da un primer quiebre? Bueno, comentaba que el Congreso altera las 12 reformas pactadas en los acuerdos de paz, las convierte en 57 o 58. La gente mayoritariamente urbana se asusta de las implicaciones que no entiende en varios de los temas y vota que no, rechaza las reformas. En cambio, mayoritariamente se aprueban en el área rural, lo que exhibe que el país estaba rasgado por dentro y que pervivían, por lo tanto, visiones sobre la vida, sobre la comunidad, la familia, el Estado, la producción, el trabajo, en fin, que nos habían tenido tensos durante 450 años y que los acuerdos de paz estaban pretendiendo trazar una ruta para arreglar. Ese rechazo algunos lo interpretaron como que si se rechazaran todos los acuerdos de paz. En realidad, lo que se rechazaron fueron las reformas a la Constitución, pero se enfría notablemente durante la administración del presidente Portillo la ruta de cumplimiento. Y al final de cuentas, a mí me llama mucho la atención, se ha dicho muchísimas veces por diferentes grupos que la firma de la paz dio paso a que hoy día pudieran existir grupos, ONGs o grupos que hoy día crean algún tipo de conflicto social. Yo quisiera, ¿esto es una realidad o simplemente es otra de las falacias que se han dicho en torno a estos acuerdos? ¿Se abrió un chorro para que organizaciones que posiblemente no tenían fines humanitarios pudieran operar? ¿O realmente qué opinan del tema de la conflictividad y los acuerdos de paz? Porque muchos dicen hay más conflicto ahora que en los años 90. En voz de los expertos, ¿qué opinan ustedes al respecto? Diferente tipo de conflicto, como ya se dijo. Yo sí creo, y es una apreciación que hace Gustavo Porras y yo comparto, que poco pesaron los informes de Minugua para los avances o cumplimiento, y para eso era la función que venía a Guatemala. Entonces yo diría que consultando los 9 años que Minugua estuvo aquí, se ven las cosas en que se atendió, lo que se atendió a medias, lo que quedó pendiente, pero efectivamente el tema de la energización de la sociedad tiene dificultades porque lo que necesitamos son políticas públicas y una ciudadanía organizada, activa, pero no necesariamente a través de diversas ONGs muy pequeñas, digamos súper especializadas, algunas casi personalizadas. Entonces, eso no es organizar a la sociedad y empoderarla, no es el movimiento campesino, no es el movimiento cooperativista que de verdad expresa fuerzas sociales, pero son personas que llegan a tener mucha capacidad de micrófono, mucha capacidad de multiplicación de sus opiniones personales. Entonces, digamos, ahí creo yo que sí faltó, digamos, como cómo tender puentes para que diversas personas que venían del conflicto en alguna forma pudieran tener una incorporación más plena a la sociedad, participar del gobierno en diferentes instancias, y eso hace pues obviamente que la sobrevivencia se impone. Entonces lo digo con respeto porque realmente costó mucho el no haberle puesto atención a articular a la sociedad de forma más organizada, más representativa y más legítima. Sino que realmente yo lo digo, ¿verdad? Si yo reuní en aquel tiempo, ahora no, 15 amigas, y yo decía, la mujer guatemalteca dice, a mí nadie me interpelaba y a usted quién la nombró y cuándo hizo la encuesta o a quién le preguntó, sino que me podía apoderar de qué decía, igual en diferentes expresiones. No creo que eso haya sido lo fundamental, sino que realmente venimos también de una sociedad muy poco acostumbrada a participar organizadamente por la propia autocrítica de todo lo que era mal visto en el pasado, por el autoritarismo, cualquier expresión, cualquier libro que usted tuviera, aunque fuera para atacar al marxismo, pero si decía marxismo, eso era mal visto. Entonces hubo mucha autorrepresión de expresarse.
y creo yo que eso, valga decir, es diferente con la sociedad colombiana en el proceso como está sucediendo ahora. Una sociedad que participa, que opina, que está apoderada, se socializa mucho, uno va a Colombia y da gusto, como todas las personas, sectores y expresiones se manifiestan y se posicionan. Aprovechando de un criterio expresado al final por Raquel de esa autorrepresión, es que también han aflorado conflictos que la gente no se atrevía a denunciar. Se viven hoy libertades ciudadanas en un ejercicio mucho más amplio y respetuoso de la expresión pública, del comportamiento familiar, comunitario, étnico, etcétera, que antes no se podía. Y por eso es que quizás existe en algunas personas la sensación de que hay una especie de libertinaje en donde todo el mundo hace lo que le da la gana, pero la realidad es que, y sobre todo en el caso de los vejámenes contra la mujer y contra la mujer indígena, vivimos hoy un espacio político, social, antropológico distinto. En el marco de todas estas cuestiones que en efecto evidencian una evolución dentro de nuestra sociedad a partir de la firma de la paz, pero también escuchando todos nuestros pendientes como sociedad y en materia social y política, ¿es viable retomar los acuerdos de paz? Porque muchas de las cosas, cuando uno los lee que allí están, siguen teniendo vigencia como una asignatura pendiente. ¿Es viable en esta realidad y aprovechando la crisis vivida este año, verla como una oportunidad para retomar eso, doctor? Bueno, yo quisiera de verdad, compartir con Raquel esta respuesta, porque ella estuvo en la mesa de negociación paso a paso hasta, digamos, lograr la congruencia final de todos los acuerdos en la firma definitiva. Y precisamente una de las perspectivas de trabajo con la que la comisión de acompañamiento terminaba su informe al final de la administración del presidente Arzú, era llamando la atención sobre el hecho de que mucho de lo pactado implicaba procesos de largo aliento para ir cambiando nuestra sociedad. Por supuesto que siguen temas absolutamente vigentes. El problema del racismo y la discriminación señalados ahí y anotados los caminos para tratar de superarlo, sigue pendiente. El fortalecimiento de la justicia también. Se había trabajado, creo yo, un extraordinario principio de actuación colectiva en materia fiscal, con el pacto fiscal. Bueno, eso sigue pendiente. Posiblemente necesitamos actualizar, por supuesto, y poner al día lo que hace 19 años se pactara, pero tenemos, de hecho, asignaturas pendientes. Yo solo confirmaría que la agenda básica de la paz, la sustantiva, realmente vean cualquier plan de gobierno, cualquier propuesta política, pasa por los 7 temas que la Comisión de Acompañamiento en el año 99 dijo que era prioritario: seguridad y justicia, derechos humanos y reconciliación, reforma política, gasto social, pacto fiscal, interculturalidad, la relación cívico-militar. Ahí está, que no importa que le digan que se retoman los acuerdos o no, es la verificación de que los acuerdos de paz expresan las legítimas aspiraciones de la gente. Yo quisiera hacer una pregunta al respecto. Hubo extraordinarios guatemaltecos que fueron protagonistas de esta historia, ustedes son 2 de ellos, pero también hubo uno, el general Otto Pérez Molina, el general de la paz, que llegó a ser presidente de Guatemala y conocía a la perfección esas agendas, esas propuestas. Yo quisiera que hiciéramos un análisis, porque el doctor Stein hablaba un poquito que quizás exista la necesidad 19 años después de analizar todo esto y poderlo acoplar al día de hoy para seguir esa ruta y el camino. Mi gran pregunta es, ¿por qué el general de la paz no pudo implementar esa firma donde él también participó y que fue y ha sido tan añorada por los guatemaltecos? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, me parece que la historia le va a tener que reconocer al expresidente Pérez Molina su participación, la que a mí me consta, en la negociación de paz. Es decir, el disolver el Estado Mayor Presidencial, quitarle presupuesto, despliegue, cerrar la policía. Él usó ese liderazgo de guerra para la paz.
pero ya yo diría que ya a 15 años de la firma de los acuerdos, justamente me parece que ellos lo que tenían de mayor reto, que era esa coyuntura que Eduardo mencionaba que no estaba ni visualizada para nosotros, era el tema del enraizamiento del crimen organizado en sus diversas expresiones, lo cual nosotros ni lo soñamos en los acuerdos de paz, porque negociamos con una guerrilla ideológica. Ahí no se veía la posibilidad de que si había habido ahí algún arreglo del tipo que ahora se ve, no. Entonces yo pues sí siento esa dificultad de responder, porque yo soy testigo personal de lo que yo vi en un tema crucial en el acuerdo del ejército. Pero además, del 2000 al 2012, más o menos, y me apoyo en datos de la CEPAL, hay una bonanza económica general en todo el hemisferio. Nuestras economías crecen más que el promedio de otras, fundamentalmente porque China estaba comprando commodities a granel. Pero curiosamente muchas de las grandes acciones de corrupción sistémica dentro de los gobiernos empiezan a gestarse precisamente en esos años de bonanza. Quizá nos faltó, que está en los acuerdos de paz, un más agudo y más rápido fortalecimiento de la justicia que permitiera un esfuerzo de entrega de cuentas públicas, de transparencia, de probidad, que fuera mucho más independiente y no tutelado por el mismo Ejecutivo. Si uno ve a lo largo y ancho de América Latina, estos hechos de corrupción infectaron al Estado de maneras que no habíamos conocido antes del 2000. Y al final, tal vez, repitiendo las palabras de Raquel, el tema del crimen organizado, tal vez nunca pudimos prever que 15, 19 años después iba a ser una estructura medular que iba a permanecer enquistada y enraizada en Guatemala, pero quizás este es el momento de romperlo. Como usted decía, doctor, tenemos el fenómeno de las redes sociales, la participación ciudadana y temas que hace 19 años no existían en Guatemala, así que los avances están a la vista. Bueno, pues definitivamente hay muchísimo por hacer todavía, con mucha esperanza también de que logremos retomar las palabras que nos trataba Raquel, y sobre todo para quienes estén a cargo de las riendas de este país en los años, ahora y en los años venideros. Pero desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, entonces no nos queda más que despedir el programa, recomendándoles que se queden con nosotros. Estaremos a las 10 p.m. en un momento más, pero primero vamos a ir al apasionante mundo del deporte, no sin antes desearles muy buenas noches y agradeciendo la presencia de nuestros directos y un extraordinario invitados. Año 2016, Adrián, porque Sí, nos claro. volvemos a ver hasta en el 2016. Okay, Muy feliz año y muchas Feliz año. bendiciones. Gracias por estar con nosotros.